Vale, vamos a hablar hoy de un concepto que es el concepto de utopía. Hay dos conceptos ahí que hay que estudiar, utopía e ideología. Vamos a hablar hoy de utopía y vamos a hablar de alguna utopía concreta, que es la utopía de Tomás Moro, un libro que escribió. Bien, utopía en el lenguaje común significa algo irrealizable, algo que no se puede alcanzar. Dice, eso es una utopía. Yo qué sé, que no haya hambre en el mundo. Dice, eso es una utopía, es algo irrealizable, algo inalcanzable. Así se utiliza en el lenguaje común. En el lenguaje político, utopía es un modelo de sociedad que es el modelo ideal, es decir, lo que sería la sociedad mejor, la sociedad más feliz, la sociedad que sería deseable que existiera, aunque no existe. En realidad la palabra utopía se la inventó Tomás Moro en el siglo XVI, viene de la palabra ou, que es negación en latín, y topos es lugar, entonces quiere decir que no tiene lugar en ningún sitio, que no existe en ningún lugar, que no tiene lugar. Lo inventó para nombrar la isla Utopía en la cual él sitúa su ciudad ideal, su sociedad ideal, que luego os hablaré de ella. Entonces, Tomás Moro es el que inventa la palabra. A partir de ese momento se utiliza en el lenguaje corriente y en el lenguaje filosófico político. Vale, pues entonces la palabra, o sea, la utopía podemos decir que tiene dos características fundamentales, dos funciones, que es, primero, sirve para criticar el presente, sirve para criticar la sociedad presente, es decir, dibujando lo que es la sociedad ideal, cómo debería ser la sociedad mejor, la sociedad deseable, pues estás criticando, estás cuestionando, estás diciendo que no debería ser como es. Entonces tiene una función crítica, primero. Segundo, tiene una función de horizonte, de indicar el camino. Es decir, si dibujas la sociedad ideal, pues estás indicando qué reformas hay que hacer en esta sociedad para conseguir la utopía, para conseguir, al decir cómo sería la sociedad ideal, estás indicando el camino que debería tener la sociedad actual para conseguir la sociedad perfecta. En general, las utopías nacen en época de crisis, cuando hay grupos que no están contentos con la situación, cuando hay grupos que están descontentos con la sociedad presente, por eso la gente se inventa utopías, y normalmente pues son el resultado de una clase social descontenta con la sociedad presente y que quiere rebelarse, y entonces inventa una sociedad ideal en la cual ellos también serían más felices y vivirían en mejores condiciones. Vale. Hay un apartado ahí que es de la ideología, hablaremos otro día, en el apartado de las utopías históricamente consideradas, es decir, estudiando las utopías desde el punto de vista histórico, pues se podría hablar de la utopía de Platón. En la República él intenta dibujar su sociedad ideal, la República, pero vamos a hablar de la utopía de Tomás Moro, que escribe su obra en el siglo XVI, en el 1516, es fácil de memorizar porque es 1516, 1516, principios del siglo XVI. Vale, consta de dos partes y en ella Tomás Moro pues refleja la miseria. En la primera parte describe cómo es la Inglaterra de su época, entonces es una Inglaterra donde ha habido una serie de cambios por el Renacimiento, por la época que es, la época feudal ha ido desapareciendo y entonces aparece la sociedad renacentista, y esos cambios pues bueno, han llevado a pobreza de los campesinos, soldados que vuelven de la guerra y no tienen tierras y se dedican a robar y al pillaje, crueldad de la sociedad, bueno, muchas cosas. Tomás Moro se centra bastante en las críticas económicas, entonces describe en esta primera parte todas las miserias de la sociedad presente. Vale, Tomás Moro atribuye al hecho de que exista la propiedad privada, es a lo que atribuye todos los problemas de la sociedad. Al haber propiedad privada, pues hay egoísmos, hay guerras, hay peleas, hay desigualdades. Entonces su sociedad va a ser una sociedad en la cual no hay, de alguna manera, no hay propiedad privada. Bueno, pues esto también, ¿os acordáis que Rousseau también decía que la propiedad privada, eso es posterior, Rousseau es del siglo XVIII, pero Rousseau también dirá que la propiedad privada es la causa de todos los problemas sociales. Bueno, en la segunda parte hay un marinero que viene de una isla
inventada, ficticia, y entonces cuenta cómo viven en esa isla. Y entonces en esa isla es cuando describe, en ese relato, en esta segunda parte, pues es cuando describe cómo es la sociedad. Entonces, lo primero que podemos decir es que hay una total igualdad económica, se elimina la propiedad privada, no hay propiedad privada. Es curioso que esto de la propiedad privada también, por ejemplo, en las utopías marxistas, que hablaremos otro día, utopías marxistas, también se elimina la propiedad privada. Es decir, para eliminar la injusticia, pues se elimina la propiedad privada. Bueno, entonces hay total igualdad económica, hemos dicho, eliminación de la propiedad privada, no existe la competencia, el trabajo, todos trabajan y luego comparten todo y tal, se redistribuye. No existe el dinero, esto es interesante, no existe el dinero. La economía es de trueque, es decir, se intercambian servicios. Yo te corto el pelo y tú me das unos zapatos. Yo te explico Kant y tú me haces una pulsera de cuero. Es decir, un trueque, una economía de trueque, no hay dinero. Vale, hay una estructura democrática basada en la elección secreta de los representantes. Dice que los electores han jurado elegir al más apto, no elegir al que les va a favorecer mejor a ellos, sino al que mejor lo va a hacer. Vale, la familia es una institución básica de esta sociedad. Esta sociedad está muy planificada, muy estructurada, hay una organización rígida de todo, la jornada laboral, la educación, las comidas, todo en común. Es como una especie de comuna. Bien, dice que la educación se centra en la formación profesional y en la estima de la vida social. Quiere decir que, como veis, no se basa en el egoísmo personal, como hará luego el capitalismo, digamos, sino que es como basándose en la cooperación, en el bien de todos, en el bien de todos, y en ese sentido, no sé si es ingenua o no, pero esta es la idea. Y luego hay otro principio básico que es muy importante en esa época, porque ha habido muchísimas guerras de religión, o las ha habido, las va a haber, y es la tolerancia. La tolerancia es un valor que aparece en esos momentos, que es que cada uno respete la religión del otro, entonces que nadie se meta. Sabéis que es cuando se produce el cisma de, la división de protestantes, católicos, va a haber muchas guerras por estos motivos. Entonces la tolerancia en esa sociedad, cada uno puede tener la religión que quiera y nadie se mete en las ideas religiosas del otro. Y vale, pues entonces ya está más o menos contado. Este vídeo dura menos que ninguno, 8 minutos. Espero que estéis contentos. A resolver el cuestionario. Venga, hasta luego. Adiós.